Existe un tipo de mordida que debe ser diagnosticada a tiempo y es la mordida cruzada transversal, y es de lo que vamos a hablar hoy. Chicos, bienvenidos una vez más a tu canal OrtoTube. Yo soy Anthony de Jesús y vamos, empecemos. La mordida cruzada transversal, cuando es detectada a tiempo, es capaz de dirigir a tu rostro en un crecimiento simétrico, cosa contraria cuando esta no es detectada. Esta mordida cruzada tiene una amplia clasificación, pero el día de hoy voy a explicarle la clasificación sencilla. Es mordida cruzada unilateral, bilateral y la completa. La mordida cruzada unilateral es muy común. ¿Y por qué les digo que es tan importante detectarla a tiempo? Y es que esta mordida cruzada unilateral usualmente se presenta en los niños. Se presenta en un diente de leche, ¿sí? Se presenta un contacto prematuro donde uno de los dientes comienza a cruzarse. Y allí el gran peligro. ¿Por qué? Porque el niño o el adolescente está en crecimiento y cuando se presenta este punto de contacto prematuro es capaz de llevar o de desviar la mandíbula hacia uno de los lados. Y como el paciente, por supuesto, está en crecimiento, esto genera un estímulo de crecimiento unilateral y compresión de uno de los lados de la otra hemiarcada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el paciente va a comenzar a tener un desarrollo asimétrico, que por supuesto, si no es detectado a tiempo, entonces se va a establecer una maloclusión dental completa, un desarrollo de la laterodesviación mandibular. Y esto es algo muy sencillo cuando en los dientes de leche se presenta esa mordida cruzada. Un ortodoncista o un odontopediatra o incluso un odontólogo general es capaz de redireccionar el crecimiento que lleva ese niño o ese adolescente y permitirle a él tener un crecimiento de su rostro de forma simétrica. Así que chicos, cuando vean o detecten en un compañero, en un hermanito o en un amigo, el que sea esta mordida cruzada, deben advertirles, deben de decirles. Para eso son estos videos, son videos ilustrativos, videos que les van a ayudar a ustedes, que los van a orientar para canalizarlos a un tratamiento correcto. Y uno de los tipos de mordida cruzada unilateral más complejos de resolver son las mordidas cruzadas en tijera. Este tipo de maloclusión es aquella donde se cruza la arcada superior con respecto a la inferior. Y usualmente puede ocurrir porque la arcada inferior está comprimida, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que en algún punto hay un punto de contacto prematuro donde comienza a cruzarse una pieza. Pero esa mordida cruzada, como no es detectada a tiempo, empieza con un diente, luego con dos, luego con tres, luego con cuatro, y se establece completamente una mordida en tijera. Se va a ver como acá, como en este modelo que les estoy mostrando. Pero como estos dientes superiores no tienen antagonista por el componente de crecimiento, estos dientes comienzan a extruirse, a tal punto que una de las hemiarcadas, puede ser la derecha o la izquierda, llegan a contactar con el reborde de la encía, con el reborde inferior. Es algo bastante sorprendente y no solo eso, sino que esto deja una laterodesviación mandibular esquelética evidente. Este problema termina convirtiéndose en un problema netamente esquelético donde uno de los lados del cóndilo, tanto el derecho o el izquierdo, crecen completamente de manera asimétrica, de manera desproporcional. Entonces, por eso les explico que las mordidas cruzadas, tanto la unilateral como la mordida cruzada en tijera, deben ser diagnosticadas a tiempo, porque si son diagnosticadas a tiempo, su resolución es mucho más simple, más sencilla. En este caso, cuando ocurren cosas como estas, habría que hacer una impactación de una hemiarcada, en este caso sería la hemiarcada derecha, levantarla, puede ser con el uso de microtornillos y ampliar la arcada inferior, expandirla, algo que lleva mucho tiempo poder hacer. Ahora hablemos de la mordida cruzada bilateral, que ocurre en la mayoría de los casos donde la lengua abandona el sitio del paladar. Chicos, y eso pasa muchas veces cuando los pacientes respiran por la boca y no por la nariz. Ya la semana pasada les hablé
en ese video de lo que ocurre cuando la lengua no está ejerciendo su función tan importante, esa función de fuerza centrífuga que moldea y desarrolla el paladar, que ayuda a la formación de nuestro rostro. Empecemos entonces a hablar de soluciones. Después que se origina el problema, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos ahora darle de nuevo la forma al paladar? Porque incluso en algunos casos no basta con devolverle a la lengua el lugar que debe de tener. A veces debemos darle una ayuda. Incluso el problema se va agravando a medida que pasa el tiempo, como ya les expliqué. Entonces hay una herramienta que me gusta utilizar mucho, que es para ampliar la arcada. Es una manera muy simple de hacerlo. Se llama Arcos Overlay de Mulligan. Es un arco que se coloca por fuera del arco principal y este nos ayuda a ampliarlo, a darle la oportunidad a que se desarrolle la arcada superior o la arcada inferior. Es un arco muy simple, muy sencillo de elaborar. Se hace dentro del consultorio. ¿Y cómo funciona? Imagínense que acá están puestos los brackets, él se coloca acá y se amarra al arco principal, al arco que lleva puesto el paciente, ¿verdad? Y fíjense cómo va a imprimir una fuerza para ampliar, una fuerza muy ligera. Usualmente se utilizan aleaciones muy ligeras, muy plásticas, como es el gunmetal, que es una nueva aleación, pero que nos permiten también desarrollar la arcada de manera natural sin ejercer grandes fuerzas sobre los dientes, ¿verdad? ¿Y en qué otra cosa nos ayuda este arco? Fíjense, yo lo coloco acá y si se dan cuenta funciona como si fuese un escudo. Y ese escudo nos ayuda a que esas fuerzas de los carrillos, a que esa fuerza de los labios no se vayan contra los dientes y compriman la arcada en los pacientes que tienen malos hábitos, en los pacientes que tienen neuromuscular demasiado fuerte. Entonces no solamente amplía la arcada, sino que también nos sirve como un escudo vestibular que nos ayuda a que la arcada se desarrolle y que esas fuerzas contrarias que vienen externas no compriman el arco. Quiero mostrarle en uno de nuestros casos clínicos cómo se ve y cómo se desarrolla el arco, cómo nos permite ampliar la arcada de una manera muy simple. Otro de los dispositivos ampliamente usados en la ortodoncia, dispositivos antiguos, es el aparato de Haas, el aparato de McNamara, que se usan usualmente en niños en crecimiento o en desarrollo cuando la mordida, por supuesto, está cruzada. Aparatos que se han usado durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente va creciendo, el paciente va madurando? Necesita entonces un aparato un poco más robusto, un poco más grande o más fuerte, y este es el disyuntor de Hyrax, chicos. Sí, se utiliza en adolescentes cuando el paladar está atrésico, cuando está pequeño y nosotros necesitamos ampliar. Pero cuando ya la base ósea está comprometida, quiere decir que cuando el hueso maxilar es más pequeño que la mandíbula, entonces no solamente debemos ampliar dentoalveolarmente, o sea, no solamente el hueso que rodea los dientes, sino tenemos que hacer una disyunción, una separación de algo que se llama la sutura media palatina. En ese caso necesitamos un dispositivo más robusto y este es el Hyrax, que nos permite hacer esa separación de esa sutura. ¿Y dónde se encuentra esa sutura? Exactamente en la mitad del paladar. Y es que el paladar no es un hueso fusionado, un hueso único, no. Son dos maxilares, el maxilar derecho y el maxilar izquierdo, y están unidos por una sutura que es la sutura media palatina. En los pacientes jóvenes esta sutura todavía no se ha fusionado, pero a medida que vamos madurando se va sellando esa sutura y necesitamos imprimir una fuerza mayor para poder separarla y ampliarla y darle una coordinación con la arcada inferior. En los adolescentes, como les expliqué, podemos utilizar el aparato de Hyrax. Pero ¿qué ocurre cuando esa sutura media palatina se ha fusionado por completo? Entonces debemos utilizar una herramienta un poco más compleja. Y este es el aparato MARPE, que es un disyuntor asistido por mini implantes. Se coloca igualmente en el paladar y este tiene la capacidad de separar esa sutura que ya está fusionada. Si se fijan que a medida que pasa el tiempo necesitamos una herramienta un poco más compleja para poder resolver tu problema. Y no solamente más compleja, incluso es más costosa.
Y es por eso que les digo, chicos, que es muy importante que deban asistir a una consulta de diagnóstico, bien sea con su odontólogo general, con su ortodoncista, pero que puedan resolver este problema a tiempo. ¿Y qué otra herramienta puede ser utilizada para separar esa sutura? Hay una cirugía llamada SARPE. No es utilizando ya un aparato como el MARPE, sino que debe ser el paciente intervenido en una cirugía donde quirúrgicamente se separa esa sutura y con un aparato ortopédico se abre en el mismo tiempo de la cirugía esa sutura media palatina para poder darle coordinación, como les expliqué, a la arcada superior con la inferior. Entonces, por eso debemos atender este problema a tiempo, chicos. No dejar que esa mordida cruzada se establezca, se vuelva un problema esquelético. Es muy importante resolver siempre las cosas de primera mano. Chicos, si les gustó esta información, denle un like, suscríbanse al canal, compartan este contenido con una persona que pueda tener este problema y de esa forma esta información va a viajar y va a ayudar a más y más personas que la necesitan como tú. Hasta la próxima. ¡Chao!